Vamos hermanos, a abrir la palabra de Dios en el libro Apocalipsis, capítulo 3, verso número 1. Estamos estudiando en la iglesia de Sardis, la iglesia número 5, la quinta iglesia, sobre, hermanos, el mensaje que el Señor le entregara a cada uno de ellos en este libro. Gloria a Dios. Antes de leer la palabra del Señor, vamos a orar para que sea el Señor quien nos bendiga en la meditación de su palabra. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta hora para glorificarte, exaltarte. Te rogamos, Señor, que tú nos hables, nos enseñes y nos permitas, Señor amado, poder, Dios eterno, digerir el mensaje de tu palabra en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Aleluya. Muy bien, estamos, hermano, en la capítulo número 3, en el mensaje que hay para la iglesia en Sardis. Y quisiera que leyéramos, hermanos, verso 1, verso 2 y verso número 3, que dice de la manera siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Verso 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. En estos 3 versos, hermanos, que el Señor habla acerca de la iglesia en Sardis, ¿cómo mira usted a esta congregación en este lugar? ¿Qué panorama usted tiene, hermanos, según lo que estos 3 versos señalan sobre esta iglesia en Sardis? ¿Qué imagen tiene usted de esta iglesia? ¿Qué imagen usted se forma de esta congregación? ¿Qué cualidades pudiéramos decir de esta iglesia, incluso, verdad, las cualidades que hemos estado estudiando en los días pasados? ¿Cómo vemos a esta iglesia de Sardis? Es una iglesia muerta, sí, ¿verdad? Es una iglesia muerta. ¿Qué más? Sí tiene obras, pero ¿qué pasa con las obras? Que las obras, ¿verdad? Es una iglesia que tiene obras, pero que el Señor está molesto, ¿verdad? No por las obras que hacen, sino por la manera en que hacen las cosas en la iglesia. No me refiero al aspecto físico, sino que lo que hay en el corazón de las personas, ¿verdad? Que eso no lo ve el hombre, pero sí lo ve el Señor. Entonces, en cuanto a las obras, una iglesia, hermano, que está reprobada por el Señor. En cuanto a la vida espiritual, es una iglesia muerta. ¿Qué más pudiéramos decir? Hay un detalle que no lo hemos analizado todavía, ¿verdad? Y que se encuentra en el verso número 3. No lo hemos visto todavía, pero está ahí. Con esas tres cosas, ¿verdad? Podemos calificar a esta iglesia: una iglesia muerta, una iglesia de réproba en cuanto a las obras que hace. Y hay otro detalle más que está en el verso 3. ¿Cuál es?
Bueno, ese es un llamado, ¿verdad? Ese es el llamado al final que el Señor le hace a esta iglesia, como también se la hace a las demás iglesias. Pero hay un detalle ahí. Pero ajá. Sí, sí, exacto. Ahora, antes de entrar en ese detalle, ¿qué otro elemento está haciendo falta en el verso 3? Según el verso 3. No, en el verso 3, está en el verso 3. No. Ahora, ahí está. El detalle que está haciendo falta, hermanos, es en que el Señor está exigiendo que la iglesia, ¿verdad?, pueda velar. Y aquí, hermanos, la palabra en griego que, hermanos, habla o se aplica para esta expresión que nosotros tenemos acá cuando menciona velar, es aquella expresión, hermano, que denota despertar. En otras palabras, es una iglesia que está dormida, una iglesia que está muerta, ¿verdad? Como dijo el hermano, no es una iglesia que el nombre, ¿verdad? Con el nombre aparenta que tiene vida, pero que realmente en sí está muerta. El Señor se lo dice en el verso 1, está muerta. Hay otras cosas que todavía más adelante las menciona el Señor, están a punto, ¿verdad?, de que están al borde de derrumbarse. Entonces es una iglesia que está muerta, una iglesia que está dormida, y que más habíamos mencionado, una iglesia que está, ¿verdad?, reproba en cuanto a las obras que hace. Ahora, hermano, ¿qué imágenes tiene usted entonces ahora de esta iglesia, de esta congregación? Sí, voy a llegar a eso más adelante. Pero antes de llegar a eso, ¿verdad?, ¿qué imagen tiene usted de esa iglesia? Con esas tres cosas. Una iglesia réproba en cuanto a las obras, ¿verdad? Y algunas que todavía las tiene buenas, pero están al borde de derrumbarse y de perderse. De nombre, una iglesia que tiene vida, aparenta imagen, aparenta esto y lo otro, pero que en esencia está muerta, hermano. Y una iglesia que está dormida. ¿Cómo podemos decir nosotros, hermano, una iglesia dormida? Bueno, estuvimos hablando de las obras, estuvimos hablando de la iglesia muerta, pero ¿qué podemos decir nosotros de una iglesia? ¿Cómo nosotros identificamos una iglesia que está dormida? Fría, pero un poquito más a fondo. ¿Cómo nosotros podemos identificar? Es decir, vamos a una iglesia y vemos, y uno dice, esta iglesia está dormida. Ahora, ¿por qué decimos nosotros así? Cuando se dice una iglesia dormida, ¿a qué se refiere? Avivamiento, ¿qué otra cosa pudiéramos mencionar? No hay presencia del Espíritu Santo. Anteriormente había dicho una iglesia fría. ¿Qué otra cualidad podríamos mencionar nosotros de una iglesia dormida? De una iglesia dormida. ¿Cómo? Ahora, suena interesante lo que dice la hermana, porque lo muerto con lo dormido, ¿verdad?, tiene cierta similitud, no es lo mismo, ¿verdad? El muerto ya no tiene vida, pero el dormido tiene vida, pero está inactivo. Entonces está respirando, ¿verdad? Uno cuando se duerme todo su organismo está trabajando bien, simplemente está durmiendo. Entonces la iglesia, ¿verdad? La iglesia tiene sus miembros, tiene su programa, tiene sus actividades, pero es una iglesia dormida, dice el Señor acá.
Es decir, le está diciendo en otras palabras que vele. Es decir, le está diciendo de otra forma que se despierte. Que se despierte. Ahora, ¿cuándo es que nosotros decimos la iglesia aquí está dormida? ¿Cuándo es que nosotros aplicamos esa expresión? Ahora, aquí hacían bastante. En este caso, con la iglesia de Sardis, ellos tenían obras, las hacían, pero no le agradaban al Señor. Muy bien. Y ahí podemos ir asociando en parte con lo que dijeron, ¿verdad? Una iglesia fría, una iglesia que no tiene el Espíritu Santo, una iglesia vive por vivir, podríamos decir, simplemente por reunirse. Es como aquí dice la escritura, tiene un nombre, iglesia fulana de tal, y ahí está el edificio, ahí está la reunión, ahí están los hermanos, ahí está el horario de cultos, el horario de actividades, y ahí siempre llegan, pero no hay algo. No. El crecimiento pudiera ser otra señal, ¿verdad? Otra señal, el crecimiento. ¿Qué otra cosa pudiéramos mencionar? ¿Verdad que iba a decir algo, hermano Jaime? Por ahí. Bueno, pudiéramos decir que fíjese, en las iglesias anteriores, el Señor resalta cualidades buenas, como por ejemplo, la iglesia que escudriñaba a los que eran ministros, y la iglesia los probaba si eran ministros o no, conforme a qué, conforme a la palabra del Señor. Y ellos encontraban a unos, ¿verdad?, que eran falsos. Entonces, esa cualidad, esa buena cualidad, aquí no la vemos en la iglesia de Sardis. Entonces, como dijo el hermano, la iglesia, uno dormido, ¿verdad?, está trabajando, pero está inactivo. Es decir, no hay ninguna actividad. No hay ninguna actividad. Entonces, la iglesia estaba ahí, ¿verdad?, pero no había aquel ejercicio, aquella actividad en ella. A pesar de tener obras, a pesar de tener acciones, ¿verdad?, para el Señor eran, ¿verdad?, reprobadas, no tenían ninguna validez. Es decir, si lo decimos de una forma así, quizás un ejemplo a la ligera, una iglesia que salía a ayudarles a los pobres o al necesitado, ¿verdad?, la obra la hacían, pero en la forma en que, ¿verdad?, ellos lo ejecutaban en su corazón, al Señor no le agradaba. La acción no era tanto ayudar al pobre, ¿verdad? El pobre finalmente recibía la ayuda, poniendo un ejemplo así. Pero lo que había en el corazón de ellos, que los movía a hacer esa obra, para el Señor no estaba marchando bien, no estaba marchando bien. Entonces, ¿qué otra cualidad pudiéramos mencionar, por ejemplo, acá con lo relacionado a velar, a despertarse de la iglesia? Sí. Me gusta la expresión que ocupó el hermano. Dice, es una iglesia inerte, ¿verdad? Es una iglesia inerte, una iglesia que tiene vida adentro, pero aquella pasividad. Ahora, ¿en qué cosas nosotros podemos decir que hay pasividad en una iglesia?
Exacto. El Éfeso era una iglesia que tenía que volver, era la iglesia que tenía que volver a su primer amor, ¿no? Es decir, tenía acción, tenía esto y lo otro, tenía actividad, y era una iglesia que había perdido la esencia del amor con el Señor. Realmente es una pregunta interesante, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cómo esta iglesia, verdad, con todas esas cualidades, muerta, dormida, verdad? Y aparte de eso, ¿cuál era el otro detalle que habíamos mencionado? No, muerta, eso está relacionado con lo dormido. Muerta, dice que con las obras que no eran aprobadas con el Señor. Entonces uno se pregunta, ¿cómo esta iglesia puede seguir, verdad, siendo iglesia? ¿Cómo puede continuar, verdad? Es decir, nosotros nos podemos poner en el mismo ejemplo, podemos estar en la misma condición y la iglesia va a seguir formándose. Y la iglesia va a tener siempre el nombre, se van a estar haciendo las reuniones, y todo aquello, verdad, va a aparentar en algún momento que, verdad, está aprobado por Dios, que todo está marchando bien, pero que en la esencia, verdad, el Señor está diciendo, estás muerta, estás dormida, verdad, y aparte de eso, todo lo que haces a mí no me agrada. Entonces el aspecto aquí, verdad, es bastante fuerte para la iglesia de Sardis. Es una iglesia, hermano, muy necesitada del Señor, una iglesia muy necesitada. Y que, hermanos, así como nosotros la vemos con ese cuadro, es una iglesia que, hermanos, activarla, ¿verdad? Despertarla, una iglesia, despertar a esta iglesia, hermanos. Y bueno, si estaba muerta, revivirla después, ¿verdad? Uno dice, te voy a revivir, bueno, porque has estado muerto. Te voy a despertar, bueno, porque has estado dormido. Te voy a enseñar cómo se hacen las obras, ¿verdad?, para el Señor. Es decir, porque lo que has estado haciendo no sirve. Entonces, hermano, trabajar en esta iglesia con estas cualidades, ¿a quién le gustaría irse de misionero ya para esos lugares? ¿Creen ustedes que se sienten, hermanos, se siente una iglesia así como esta, un buen lugar para recibirlo a usted, hermanos, Claro, sí, me estoy refiriendo a eso. Ahora, ¿cuántos les gustaría irse, hermano, a trabajar ahí? Sí, ahora, no he llegado todavía a eso, lo digo por segunda vez, no he llegado todavía a eso, pero me he quedado en los primeros versos. Con un cuadro así, o sea, no he llegado a lo que dijo el hermano, porque quiero enfatizar otra área que es lo que quiero hablar. Entonces, al llegar acá, al llegar a este aspecto, con estas tres cualidades en esta iglesia, hermano, ¿a quién le gustaría irse ahí a trabajar? Que digamos, bueno, si no es iglesia, pues que le digan, mire, hermano, hay un grupo familiar que no tiene líder. Ay, de veras. Y necesitan un líder. Entonces empieza usted a sacar el pecho. Ay, ¿de verdad que necesitan uno? Sí, de verdad. Ay, ¿a qué horas lo hacen? Ay, sí, mire que yo puedo. Sí, ¿quiere irse? Pues mire que me gustaría, fíjese, porque yo le estoy pidiendo al Señor que me dé una reunión familiar. Y de repente a usted se le sale la boca y le dice, ¿y cómo son los hermanos en la reunión familiar? Entonces viene uno y le dice, bueno, el cuadro que hay en esos hermanos de esa reunión es de que son una iglesia, una reunión familiar muerta, dormida, y aparte de eso hacen cosas que al Señor no le gustan. Diría usted, sí, pues me voy. O le diría, hermano, entonces, mire, déjeme orarle al Señor y ahí le llamo.
Y nunca cae esa bendita llamada. Ahora, lo que sucede acá, hermanos, fíjese, uno cuando mira ese cuadro, uno dice, no, pues iglesias así, ¿para qué, verdad? No, yo quiero otras iglesias donde haya fuego, donde estén los hermanos avivados, donde no haya que resucitarlo, ni haya que despertarlo, y donde todo lo que ellos hacen al Señor siempre le agrada. ¿Cuánto le gustaría estar en esa iglesia, hermanos? Ni tampoco, no dijeron ni amén. Ahora, hermano, nosotros, hermano, hemos cambiado, ¿verdad?, el llamado de Dios, porque a veces le creemos que el llamado de Dios, hermano, es que vamos a estar en lugares donde todo es bien fácil y todo, hermano, es color de rosa. Y, hermano, y donde cuando usted llegue, ¿verdad?, exactamente, hermano, le van a tener un trono ya hecho solamente para que se siente. Eso es lo que uno desea. Pero en la vida real, hermanos, cuando Dios lo llama a uno y lo manda a un lugar, es porque en ese lugar hay necesidad. Y cuando se dice que hay necesidad, eso implica que puede haber, hermano, personas que estén muertas espiritualmente. Puede haber también, hermano, que hayan personas que, hermanos, o puede ser toda la iglesia, o puede ser un grupo, hermano, que las personas simplemente, hermano, lo que ellos hacen en ningún momento al Señor le agrada. Y puede haber también, hermano, personas que en ese lugar, que espiritualmente, hermano, están dormidas y necesitan despertarles. Ahora, eso de despertar no es así, levántese ya a las 7 de la mañana, vamos, arriba. No, a qué galán que si fuera. Hermano, hay que invertir tiempo, hay que invertir palabra, hay que invertir oración, hay que invertir ayuno, hay que invertir, hermano, meses, años. Es decir, hermano, ese trabajo siempre va a estar perenne, presente, hermano, en cada lugar, en cada momento. Ahora, aquí, hermano, es donde uno, ¿verdad? Cuando, y voy a ir llegando a donde he estado, los hermanos estaban mencionando, hermano, es aquí donde uno, ¿verdad?, erróneamente, hermanos, señala a la iglesia como una iglesia, hermanos, diría yo, una iglesia imperfecta. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted mira a la iglesia de Sardis una iglesia imperfecta o la mira perfecta? Gracias, hermano. ¿Y los demás? Imperfecta. Es imperfecta, hermano. Ahora, el pastor que está dirigiendo esta iglesia, pobrecito el hermano Rudolfino, no sé cómo se llamaba el apellido de él, pero, hermano, a este pastor de esta iglesia de Sardis, ¿cómo lo mira usted? ¿Un pastor imperfecto? ¿Incapaz? ¿Cómo lo mira? Lo puede calificar porque no ha venido todavía al culto. No vino hoy. Por eso vamos a aprovechar de hablar de él. ¿Cómo mira este pastor? ¿Imperfecto? Si decimos imperfecto, bueno, podemos decirle incapaz, un pastor que no tiene capacidad, un pastor que le falta mucho aprender, un pastor que, en otras palabras, como dicen por ahí, mejor ni debía estar él ahí, debía estar yo mejor ahí en lugar de él. ¿Cómo mira usted este pastor, hermanos? Bueno. Sí. Hay muchos estudiosos que dicen esta expresión, ¿verdad? Así como está en la iglesia, así es el pastor. Y como es el pastor, así está siempre la iglesia. Ahora, yo diría, ¿verdad? Sí, en parte. Porque, como dice la hermana Yanira, el hermano Johnny, los ejemplos, Dios ponía líderes, hermanos, derechos, ¿verdad? Firmes. Y el pueblo nunca se pudo enderezar. Entonces, esa ley que le acabo de mencionar, ahí no se aplica. Ahora, aquí, hermanos, ¿verdad? Fíjese qué interesante.
en las 7 iglesias, hermano, el Señor le da la carta al pastor, ¿verdad? Digámoslo así, le da la carta al pastor, ¿verdad? Para que el pastor la diga a la iglesia. Ahora, hermano, el problema no está en el pastor. Y aquí pues los pastores se salvan por esta vez. En otras no se salvan, pero aquí parece que se salvan. El problema está en la congregación. Y como dicen los hermanos, no está en toda la congregación, está en sectores, en grupos, en determinado grupo de hermanos de la misma congregación. Entonces, hermano, cuando está el pastor y tiene la iglesia, ¿verdad? Difícilmente podemos tener una masa homogénea. ¿Qué quiero decir con eso? Difícilmente podemos tener, hermano, una misma masa limpia en toda la congregación. Siempre va a haber por ahí, hermano, más de alguna pelotita negra que se cola o se mete en la masa blanca. Más de alguna vez. Entonces, por eso yo le decía, hermanos, que esta iglesia, ¿cómo la mira? ¿Una iglesia imperfecta? Bueno, dijimos que una iglesia no es perfecta. Ahora, aparte de eso, hermano, el líder, ¿verdad? El líder no es un líder perfecto, o es imperfecto. Y es imperfecto. Ahora, ¿por qué razón es imperfecto? ¿Por qué? Porque es humano. Sencillo. Si tiene carne y hueso, ¿verdad? Es imperfecto. La perfección no la hemos alcanzado todavía. En lo que nosotros vamos a hacer en Cristo, ¿verdad? Todavía no se ha manifestado, dice la palabra del Señor. Ahora, hermano, ¿ustedes cómo me califican? ¿Me califican como un pastor imperfecto? Les doy la oportunidad por esta vez. De ahí para allá no se la valgo. Cuidado. Soy imperfecto. Mientras me vea de carne y de hueso, ahora cuando me vea en espíritu, pues entonces ahí, ¿verdad? Ya soy perfecto. Pero mientras tanto, hermano, soy imperfecto. Ahora, pregúnteme a mí cómo lo veo yo a ustedes. Pregúnteme. Yo a ustedes los veo imperfectos. A mí no me costó mucho. Porque tengo el micrófono. Ahora, ¿por qué razón? Porque todavía no se ha manifestado en ustedes, en mí. Es decir, todos estamos en la misma condición. Ahora, ¿a qué quería yo llegar a esto? Hermano, no hay ninguna iglesia perfecta. No hay, no existe. Es decir, en todas las iglesias hay luchas, ¿verdad? Hay cosas buenas. Y aquí sí se aplica, ¿verdad? El verso número 4, donde dice: pero tienes unas pocas, ¿verdad? No está hablando de muchos, no está hablando de la mitad de la iglesia. Está hablando, hermano, de una cantidad minoritaria. Es decir, tienes unas pocas personas en Sardis, ¿verdad? Por si alguien quiere decir, no, eso es de otra iglesia. No, en Sardis. Que, ¿verdad? Y ahí viene unos detallitos interesantes. Entonces, es decir, no toda la iglesia, ¿verdad? Era 100%, pero sí había un mayor porcentaje, hermano, que, hermano, estaba en condiciones. El Señor está llamando la atención, ¿verdad? El Señor está llamando la atención al grupo mayoritario. Ahora, el grupo, ¿verdad? Pequeño, hermano, el Señor, ¿verdad? Le dice: manténganse ahí, sigan ahí, etcétera, etcétera. Pero, hermano, eso es un panorama general. Quiero aclarar y decir lo siguiente, hermano. En todas las iglesias, ¿verdad? Siempre, hermano, vamos a ver cosas que a nosotros no nos gustan. Y eso no es ningún motivo, ninguna razón para, hermano, acusar a la iglesia y decir, ¿verdad? En esta iglesia todos son y bla, 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 bla. No se puede. No se puede. Porque ahí se está llevando el que, lo que el Señor dijo, que en donde hay trigo. ¿Cuántos se sienten trigo del Señor aquí? Vino poco trigo, pero hay trigo. Hay trigo. Ahora, cuando hay trigo, ¿qué nace a la par del trigo? Ninguno de ustedes están juntos. ¿Por qué? Porque tenía que haber cizaña por ahí. Pero no vino. Entonces, fíjese, hermano, junto al trigo, porque aquí se sentaron, pero una banca aquí y otra banca adelante, hermano, porque son trigo los dos, aleluya, son trigo. Fíjese, hermano, cuando hay trigo hay cizaña. Y si en la iglesia hay trigo, eso quiere decir que hay cizaña. Entonces, hermano, es decir, eso es parejo.
El Señor, hermano, lo aclaró y lo ha venido manifestando, hermano, en las iglesias. En cada iglesia, hermano, el Señor dice: aquí está pasando esto, está pasando esto, está pasando esto. Pero el Señor dice: pero hay unos que no. Esos están bien. Eso está bien. Y Sardis, mi hermano, no es la sección. Hermano, nosotros como iglesia, hermano, si agarramos nosotros la iglesia y la metemos aquí, hermano, al libro de Apocalipsis, y nos convertimos en la iglesia número 8, ¿qué diría el Señor de nosotros? No diga nada. ¿Qué cosas buenas diría el Señor de nosotros? ¿Qué cosas buenas diría el Señor, hermano, malas de nosotros? ¿Qué cosas buenas diría el Señor del pastor que tiene? ¿Qué cosas malas el Señor diría del pastor que tiene? Cosas malas tiene un montón. Pero el Señor, hermanos, a pesar de todo eso, de que somos imperfectos, continuamos siendo iglesia del Señor. No por la cizaña, no, hermano, por la gente muerta, dormida y que hace las cosas mal para el Señor, sino por los que todavía están perseverando aquí. Amén. Por eso somos iglesia del Señor. Y por los pocos, hermanos, que el Señor tiene, es decir, el remanente pequeño que el Señor tiene en cada iglesia. Puede ser un remanente grande, mediano, como sea, pero en cada congregación Dios siempre, hermano, tiene más de alguno, por lo menos más de alguno, por lo menos uno, hermano, que ese está ahí de corazón y Dios lo tiene con un propósito. Eso es, hermano, verdad, inevitable. Eso siempre ocurre en cada iglesia. Ahora, hermano, a lo que voy, verdad, finalmente es que cuando usted vea en la iglesia, hermano, no la critique, ¿verdad? No la critique, número uno. Número dos, no generalice las cosas. No generalice. Ese es un grave error, ¿verdad? Error por no leer la palabra y por no pedirle la guianza al Espíritu Santo, porque aquí está bien claro: en todas las iglesias van a haber manchas. ¿A cuántos se han querido ir de aquí de esta iglesia por las cosas negras que ven? Todos nos queremos ir de acá por las cosas que vemos. Que a mí el hermano me cae mal. Que el edificio no me gusta. Que hay un montón de cosas. Que el mensaje, el pastor, y ahí va todo el mundo. Y todo el mundo se quiere ir. ¿Y para dónde se va a ir? Para otra iglesia peor. Entonces mejor perseveremos. Usted está aquí, hermano, y dice: que esta iglesia es bien difícil, aquí hay que orar, hay que ayunar, hay que levantarse de rodillas, hay que ponerse de rodillas, hay que rogarle al Señor, aquí como cuesta, para que Dios mande la bendición. Pues se va a ir de aquí y va a ir a otro lugar peor también. Allá va a tener que ayunar, va a tener que reprender los demonios, va a tener que hacer esto, va a tener que, hermano, cubrirse con la sangre del Señor, va a tener que leer más la palabra. Hermano, es igual. Usted se sale ahí y se va para otra, hermano, el mismo cuento va a ser en todo el mundo. Entonces, ¿qué es, hermano? Que si Dios nos tiene a nosotros en esta iglesia y Dios nos ha ubicado acá, hermano, debemos de enfocarnos en el crecimiento, hermano, en la palabra, para poder, hermano, salir del mundo de la cizaña, hermano, del mundo del pecado, hermano, salir, hermano, del grupo. Es decir, hermano, siempre hay grupos en la iglesia, siempre hay grupos. Siempre hay grupos, hermano, que se forman, hermano, y que ese grupo, por casualidad, hermano, no andan conforme a la palabra del Señor. Dicen cosas, piensan cosas, traman cosas, organizan cosas, hermano. Hace aquí, murmura, etcétera, y todo lo que ellos hacen, hermano, en ese grupo, el Señor, hermano, no está de acuerdo con ellos. Pero el Señor los deja, ahí los deja en medio de la iglesia. Ahí los deja. Y ese grupito, el enemigo los utiliza, hermano, para sacarnos canas verdes a todos. Pero, hermano, eso es parte de la vida espiritual. No lo podemos negar, hermano. El Señor no nos ha autorizado para llevar el grupito que se sienta allá, todos esos que están en la misma banca, para afuera y no regresen nunca más. Lamentablemente no podemos hacer nada de eso. Es decir, porque nosotros no miramos al corazón de la persona. Quien mira el corazón es el Señor. Ahora, aquí Dios, hermano, está hablando a la iglesia y no está mencionando, no, hay veces que el Señor menciona nombres, pero aquí no está mencionando nombres. Pero le está ordenando a la iglesia, hermano, que está al grupo que está en esas condiciones, que se arrepientan, que procedan al arrepentimiento, hermano, para que entonces Dios pueda tener un proceder mejor hacia ellos. Amén.
¿Alguien quiere hacer un comentario final para terminar, hermanos? Yo solamente quería hacer una comparación así bien generalizada, bien breve, hermanos, sobre los tres aspectos de la iglesia de Sardis, sobre el aspecto relacionado con las obras que al Señor no le agradaban, con la muerte que tenían, hermano, espiritual, con el adormitar también espiritual que tenían, hermano, y que a pesar de que el mensaje es duro en general para la iglesia, el Señor especifica en el verso 4, dice: no, toda la iglesia está así, ¿verdad? Hay un grupo que está bien, pero con los que están mal, ahí le va la palabra para que se afirme. Entonces, nomás ese aspecto quería mencionar, aclararlo, para poder continuar entonces hablando de los otros aspectos más detalladamente en la próxima ocasión. ¿Alguien quiere agregar algo final para concluir? Díganme. Amén. Sí, sí. Amén. Sí, el líder y el liderazgo, ¿verdad?, juegan un papel importante porque son los que están al frente de la iglesia. Hermanos, un líder o un liderazgo trabajando con una iglesia de este calibre, como el de Sardis, hermanos, requiere mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo, hermanos. No es nada fácil. No es nada fácil. Hermanos, se oye bien bonito que dice: ay, te escogieron de pastor, sí. Ah, te mandaron para allá, sí. Ah, ahora sos misionero, sí. Ah, ahora es presidente, sí. Bien bonito se mira, bien bonito se oye, ¿verdad? Lindísimo el cargo, presidente, el pastor, el misionero. Bien bonito el nombre, el título, muy bonito. Pero, hermanos, ya estar en el terreno de la acción, batallando constantemente, hermano, con un grupo de personas así, no es nada fácil. Entonces eso va a requerir que el liderazgo, ¿verdad?, de más, ¿por qué? Porque va a ser confrontado, hermanos, muy duramente. Entonces el liderazgo tiene que, hermano, contrarrestar los estorbos, trabajar con muchas cosas. Entonces, hermano, ahí, ¿verdad?, es algo que el liderazgo tiene que, hermanos, trabajar más y más. Si no lo hace, hermanos, ¿verdad?, como digo yo, la epidemia que anda por ahí, hermanos, salta, se le pega, lo contamina y finalmente se lo consume, ¿verdad? Eso sí, en la vida espiritual ocurre así. Otro comentario final. Así que, hermanos, gracias al Señor estamos aquí, estamos en su obra y estamos esforzándonos. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que, hermanos, necesitamos siempre la mano del Señor, y sabemos, hermanos, que siempre seremos borbandeados por la cizaña, por aquellos que no están haciendo las cosas bien con el Señor. Siempre, hermanos, si están en la iglesia y que siempre tienen que estar en la iglesia, en cualquier iglesia, siempre seremos borbandeados. Así que, hermanos, el llamado es, ¿verdad?, a velar, a cuidarnos. Como dice aquí el verso 4, ¿verdad?, los que todavía están bien, manténganse y continúen trabajando, ¿verdad?, para el Señor. Amén. Vamos a finalizar.